familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer una pequeña transformación en el dormitorio de invitados de casa de mis padres, como habéis visto en el título. A ver, es un pequeño cambio porque esta habitación ellos la usan para cuando viene familia, cuando vienen amigos de fuera que vienen a visitar Valencia, entonces tienen esa habitación siempre preparada, aunque mi sobrina dice que es su habitación cuando viene de Barcelona, pero siempre pues la utilizan los invitados, entonces queríamos pues que estuviera un poquito más acogedora. Si me seguís desde hace tiempo, desde que empecé con toda esa transformación en casa de mis padres, desde que cogimos el piso, hicimos pues la limpieza profunda, renovamos el baño, la cocina, pero bueno, que si sois nuevos por aquí, os voy a dejar en la cajita de información una lista de reproducción, voy a ponerlas todas juntas en una sola lista para que lo veáis en orden si no lo habéis visto. Empieza por la parte de abajo, siempre los más antiguos se quedan en la parte de abajo y podéis ver todo el proceso desde que empezamos a sacar cosas, a limpiar y hacer todos los cambios que hicimos, y también el house tour que hice después cuando ya habíamos terminado pues de colocar muebles. Aún faltan algunas cositas por terminar, pero lo que más nos surgía en ese momento era dejarlo todo bien limpio y hacer las pequeñas renovaciones para que tuvieran el piso pues un poquito más actualizado. Recordaros que este piso es de alquiler, no es un piso de propiedad. Los cambios que hemos hecho han sido con el consentimiento de los dueños, que son amigos nuestros, y nos dieron permiso pues para hacer estos cambios. No obstante, si vosotros queréis hacer algún cambio, es de alquiler, podéis preguntar al propietario si os da permiso para hacer según qué cambios en casa, que muchas veces si son para mejora, los propietarios no tienen ningún problema. Es cierto que si te gastas el dinero, sabes que es un dinero que se va a quedar ahí, que luego la inversión es como no la vas a recuperar, pero al menos el tiempo que vivas en ese piso, pues, puedes tener la casita o el piso como más te guste. Dicho esto, los cambios que voy a hacer en la habitación, bueno, ya he hecho una parte que ahora os dejaré lo que ya hemos hecho previamente. Son cositas low cost, al final es para darle un toque más bien decorativo o de utilidad a la habitación. Y como os he dicho, pues ahora os dejaré el vídeo de lo que ya hice, que fueron dos cositas, que una de ellas es el cabecero, que se lo arreglé a mi madre. Y como yo muchas veces he hecho cambios en el cabecero de casa y os gusta mucho, pues también os lo dejo porque para que veáis que cualquier cabecero se le puede dar un cambio con poca cosa. Y antes de irme a casa de mi madre, porque hoy voy a terminar lo que me queda pendiente, os voy a enseñar una cosita que me ha llegado, que tenía pendiente de enseñarla, pero entre una cosa y otra se me ha pasado. Además quería probarla antes de enseñarosla, así que nada, me voy hacia el otro lado y os enseño. Hace unos días me llegó esta bici eléctrica que yo muchas veces cuando voy al centro o voy a hacer compras por aquí cerca, pues me desplazo en autobús y muchas veces pienso, pues si tuviese una bicicleta, pues iría en un momento sin tener que estar esperando el autobús para hacer según qué recados. Y bueno, me escribieron para ver si quería probarla y la verdad es que estoy encantada. Me gusta muchísimo, es de la marca Hitway y es plegable, que es uno de los puntos fuertes que tiene esta bici. Ahora os voy a enseñar cómo se plega, se queda súper bien recogida, mide 70 por 77 una vez plegada, es súper bien para meter en el maletero de un coche, por ejemplo, si vamos de viaje y queremos llevarnos la bici, porque vamos a hacer recorridos cortos, para guardarla en cualquier sitio de casa, si no tenemos mucho espacio para tener bicicletas grandes. Además es súper cómoda, el asiento es una pasada de cómodo, que eso es importante en las bicicletas. Se puede regular a la altura dependiendo de cada persona, tanto el manillar como el asiento lo podéis regular sin ningún problema. Y además os voy a enseñar porque también trae unas cuantas cositas. Y el funcionamiento es súper fácil. Aquí tiene su centro de control, tiene 5 velocidades, que depende de lo rápido que queramos ir.
pues podemos poner la velocidad adaptándonos al ritmo que queramos. Yo la he probado en estos días, os voy a dejar un vídeo por aquí de cuando salí a probarlo la primera vez y bueno, y luego he hecho recorridos, trayectos cortos, pero la verdad es que va súper bien. Además trae una luz delantera y una luz trasera que la podemos encender cuando llega la noche, que esto va muy bien porque vemos por dónde vamos en el camino. También trae una bomba para hinchar la rueda, que esto va genial cuando tenemos bicicletas, para llevarlas siempre por si se nos deshincha una rueda. Incluye el candado, que es súper grande y muy resistente, o sea que esto es difícil de que lo puedan abrir. Bueno, tiene la contraseña, pero ahora no la voy a poner. Pero bueno, trae su candado y también incluye este pack de herramientas que es muy útil también para llevarlo por si se nos estropea algo y necesitamos la ayuda de herramientas. Trae destornilladores, trae llaves, en fin, y viene así muy compacto, que esto lo podemos poner en cualquier lado. Podemos hacernos un pack con todas las cositas. Incluye también el cargador de la batería, que ahora os la voy a enseñar. La batería la podemos cargar tanto en la bici puesta como extraerla y cargarla aparte. Y os voy a enseñar cómo se plega, porque la verdad es que es muy fácil. Trae también aquí una pequeña patita para apoyarla. Y simplemente por este lado de aquí tenemos una pestañita que trae como un pequeño botón que lo vamos a presionar y lo vamos a abrir. Así. Y justo aquí trae la batería. Lo bueno que tiene el tema de la batería es que viene con una llave de seguridad, es decir, que si la dejamos aparcada en algún sitio no nos pueden sacar la batería si no tienen la llave. Y esto está muy bien porque para temas de robos y tal, la verdad es que está muy bien. Os lo voy a enseñar más de cerca para que podáis verla mejor. Pues aquí tiene para introducir nuestra llave de seguridad. Giramos y aquí trae esta pestañita y retiramos la batería, que es esta de aquí. Y por este lado de aquí vamos a levantarlo y por aquí se pone el cargador, que ahora no puedo sacarlo con la uña. Bueno, aquí está. A ver si soy capaz con la uña. Aquí. Y podemos cargarlo de manera externa a la bici, y una vez esté cargada, o si por seguridad la queréis quitar mientras estáis en algún sitio, la volvemos a colocar, giramos nuestra llave y listo. Y luego, una vez puesta bien, aquí tiene el otro sistema de cargar, os lo voy a enseñar. Si la queréis cargar directamente puesta en la bicicleta, lo podéis hacer desde esta zona de aquí. Y como os estaba explicando antes, abrimos la pestañita, giramos nuestra bici, así. Aquí tenemos la pestaña del manillar y simplemente lo plegamos. Y así tendríamos nuestra bicicleta plegada. Fijaros que esto lo podéis meter en un maletero y no ocupa mucho espacio. Incluso ya os digo que para viajar, si queréis viajar y llevaros la bici para luego esos pequeños trayectos, pues la verdad es que va genial. Y para abrirla pues es igual de fácil. Volvemos a colocar el manillar, abrimos, colocamos nuestro cierre de seguridad y lista para conducir. Y bueno, familia, os dejo así a modo general para que la veáis. La verdad es que a mí me encanta esta bici, es muy práctica y la calidad es
muy muy buena. La relación calidad-precio es inmejorable, así que os dejo toda la información en la cajita de descripción. Y bueno, familia, ahora que ya os he enseñado la bici, la verdad que yo estoy encantada, me parece un súper productazo porque esto de tenerla plegadita y si la necesitas pues la sacas, no ocupa nada de espacio y va súper súper bien. Lo que voy a hacer ahora mientras voy de camino a casa de mi madre para terminar lo que me queda, que es una cosita, os voy a dejar el vídeo de lo que ya he hecho en su casa, que fue hace unos días. Lo he tenido que hacer en dos partes porque al final pues voy a ratitos y voy intentando pues entre lo que hago en casa, más los niños, más las tareas del día a día, pues intento organizarme como puedo. Entonces os voy a dejar el vídeo de lo que ya hice hace unos días y ahora pues continuamos allí en su casa. Y ahora voy con todos estos proyectitos que he ido haciendo en casa de mis padres. Lo primero que hice fue montar un zapatero. Lo cogimos en IKEA, es el modelo Visa, es de los más económicos que hay. La verdad es que es muy práctico, además que no ocupa mucho espacio y caben bastantes pares de zapatos. Entonces, como a mí me gusta mucho todo esto de montar muebles, siempre me ha gustado desde muy pequeñita. Yo mientras vengan bien las instrucciones no hay ningún problema. Y la verdad es que IKEA en este sentido lo pone muy fácil porque viene todo muy bien explicado. Incluso la mayoría de las veces trae su herramienta que son las llaves Allen. Como mucho necesitas un destornillador o un martillo, pero normalmente con lo que trae te apañas bastante bien. Entonces, nada, muy sencillo. Me puse con el paso a paso y poniendo todos los tornillos y encajando las piezas para montarlo bien y en este caso compramos dos porque le cabían bien en el dormitorio de invitados, que es el que queremos hacer esta pequeña transformación o renovación. Y de esta manera mi madre se quitaba también muchas cajas de zapatos que se había traído con la mudanza, así que esto le va a ayudar a organizarse un poquito mejor. Y bueno, os voy a dejar así más o menos un pequeño resumen de cómo hice el montaje. He cortado un trozo porque si no se hacía el vídeo demasiado largo, ya que os quiero enseñar varias cositas que he hecho, pero bueno, para que veáis más o menos que es un montaje muy rápido y muy fácil. Y si os animáis a hacer montajes de muebles de IKEA, pues ya digo que esto es súper desestresante. A mí me relaja muchísimo, aunque parezca mentira. Pero este momento de montar muebles para mí es como una desconexión total. Así que nada, continúo montando y ahora seguimos.
Y bueno, aquí ya lo tenemos montado. Esas madritas no las voy a atornillar porque se pueden poner en diferentes posiciones según la altura de los zapatos, entonces se la voy a dejar así para que ella se lo coloque como mejor le vaya. Y una vez ya lo tengo, me lo voy a traer al dormitorio, voy a comprobar que se puedan abrir bien y no choque con la mesita que tiene al lado de la cama. Y ahora vamos a pasar al cabecero, que es otra de las cositas que queríamos arreglar. Como veis, está todo levantado, ya se rompió una vez la parte de arriba de la madera y mi madre le puso este forro típico que venden para las maderas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer un tapizado rápido. Hemos comprado esta cortina, la eligió mi madre a su gusto, en un color beige muy clarito. Y lo que vamos a poner primero es una manta. Ella me dio una manta que no usaba, era bastante gordita. La pusimos doblada a la mitad. Y en este caso lo único que hay que hacer es cuadrar bien para que no se quede doblada en la parte que cae en la madera, porque si no luego hace como un pliegue o un bulto y todo el sobrante va hacia la parte de atrás. Y una vez ya lo tenemos más o menos colocado, lo que toca es grapar y tensando y grapando por la parte de atrás. Si no tenéis cabecero y queréis hacer uno económico, podéis comprar una madera, un tablero de madera en cualquier tienda de bricolaje, comprar un relleno nórdico como el que tengo yo en mi casa, que lo hice con un relleno nórdico, el más barato que haya, no hace falta que sea de buena calidad ni el mejor, simplemente es para hacer este tipo de acolchado, porque si ponemos la madera ahí, perdón, la tela directamente a la madera, queda como muy tieso y muy rígido. Entonces yo siempre pues una mantita, algo que tengáis que sea como muy mullidito para dar esta especie de acolchado. Y ahora, una vez que lo tengo grapado, voy a quitarle la parte de las anillas a la cortina. Esto es muy sencillo, podéis lavar la cortina previamente si queréis, pero bueno, si no, no pasa nada, esto lo podéis desmontar en cualquier momento y lavarlo. Y ahora lo que voy a hacer es cortar los sobrantes porque caía bastante de un lado, también depende del tamaño del cabecero de cada uno, pero si es demasiado grande yo recomiendo que cortéis un trozo, siempre hay que dejar un poco de margen porque necesitamos tensar y grapar. Y para que no se quedaran las marcas de la cortina que viene doblada nueva, le voy a dar un poquito de planchado para estirar bien todas esas arruguitas y luego a la hora de ponerla pues que no se vean todas esas marcas que vienen cuando compras una cortina nueva. Entonces nada, una pasadita rápida, lo podéis hacer una vez ya esté puesto también, pero bueno, yo ya de esta manera ya me la pongo bien estiradita. Y ahora con la ayuda de mi madre, pues vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con la mantita. Vamos a ir tensando y grapando. Y este es el resultado final del cabecero, no es muy grande, lo hemos adaptado a lo que había. Y ahora vamos a pasar con el DIY de hoy, que a mí me ha encantado y espero que a vosotros también. Voy a utilizar este lienzo que tenía en casa de 40 por 50 y estas maderitas que son de 2 centímetros por 1 metro de largo. Para darle la textura voy a usar masilla, la masilla que tenemos en casa con la que tapamos grietas y agujeros, pues esa. Y con esta esponja que es del Mercadona que yo siempre tengo en casa para las manualidades, vamos a ir dando toquecitos para ir cubriendo toda la superficie del lienzo. Esto lo podéis hacer como más os guste. Yo os recomiendo que pongáis primero poca cantidad
porque si ponéis pegotes muy grandes puede ser que se os hagan grietas. Entonces siempre os digo, igual que a la hora de pintar, es preferible dar capas finas y que se seque antes a dar capas gruesas y tener que esperar un montón de tiempo y que la pintura pues se arrugue o se estropee. Y una vez ya tenemos toda la superficie lo dejamos secar. Un truquito es darle con el secador, que yo fue lo que hice para adelantar este proceso. En 10 minutos o incluso menos lo tenéis seco. Y entonces vamos a empezar con la segunda capa. La segunda capa no la voy a dar en todo el lienzo, simplemente voy a dar texturas en algunas partes como para que haya como más superficie en un lado que en otro, como que sobresalga más. No sé si me explico bien, pero bueno, que tengamos diferentes alturas en las texturas. Y como veis, pues un poquito irregular le he ido dando, esto es a gusto de cada uno como queráis. Y ahora pues otra vez utilizo el secador para secar rápido toda esta segunda capita que he dado. Yo os recomiendo también que la deis fina, que no la deis muy gruesa, porque podéis dar todas las capas que queráis. Y la tercera la voy a hacer con las manos. ¿Por qué? Porque quiero conseguir un tipo de textura diferente, que no me quede del mismo de la esponja. Entonces con las manos hay zonas que se quedan como más lisas y otras que se quedan como más rugosas. Y esto es lo que hace que se quede ese aspecto así como abstracto, como diferente. Y luego pues toca volver a pasarle el secador. Ya os digo que si lo hacéis así, en menos de una hora tenéis el cuadro listo. Y ahora para darle un poquito de color he hecho una mezcla de agua con café, café soluble del que tenemos en casa si tomáis café. Primero lo he puesto en poca cantidad porque quería ver cómo quedaba el tono. Es preferible que lo hagáis así y luego vayáis subiendo a medida que queráis darle más color, porque si os queda muy oscuro, rebajarlo ya es más difícil. Y bueno, yo entre la brochita y la esponja pues iba dando ahí toquecitos. Y ahora lo que he hecho es subirle un poquito la intensidad, le he puesto más café para que subiera un poco el color y de esta manera pues voy haciendo como contrastes entre los más claros y los más oscuros. Si no os gusta podéis dejarlo todo un tono más claro, esto ya os he dicho que es a gusto de cada uno, incluso podéis usar otro color si os gusta de otro tipo de color, verde, azul, amarillo, el que más os guste, y lo rebajáis con agua. ¿Por qué? Porque de esta manera se diluye mejor y es más fácil a la hora de ponerlo. Yo para la última capita, después que ya terminé de dar con el café, lo que hice fue coger la pintura en la tiza que yo tengo, Café Colombia, y la diluí en agua. Entonces el Café Colombia es un tono más oscuro, lo habéis visto en muchísimas de mis manualidades. Y como veis, ahora le voy dando algunos toquecitos donde quiero pues, a lo mejor que resalte un poquito más o donde quiero que tenga un poquito más de color. En la parte de los cantos que se vea como envejecido, pero ya os digo, lo podéis hacer como más os guste. Yo lo he hecho así, pero lo podéis hacer a vuestro gusto y a vuestra manera. Y ya tenemos un cuadro súper chulo, lo que es la base. Por este tipo de cuadro en cualquier tienda de decoración te pueden cobrar 30 euros tranquilamente, así que eso que nos ahorramos. Ahora voy a aprovechar mientras se termina de secar y voy a darle un poquito de barniz a los listoncitos estos que he comprado. Lo podéis dejar tal cual con el color natural que tiene, pero yo para darle un poquito de protección, pues con la esponjita en un momento le di el barniz, luego le pasé con el secador y esto la verdad es que se seca súper rápido. Podéis darle barniz de color si lo queréis más oscuro, pero yo en este caso lo di incoloro. Y bueno, aquí ya tenemos el resultado cuando se ha secado del todo. La verdad es que a mí me ha encantado para ser el primero, pero bueno, hay veces que salen las cosas a la primera y hay veces que no, y no pasa nada. Ahora voy a marcar con un lápiz en la zona donde quiero hacer el corte. Yo no soy experta en estas cosas ni en estas herramientas, pero bueno, corté el primero y luego los otros me ayudó mi marido, porque todo hay que decirlo, no me voy a llevar yo sola el mérito. Él cortó el restante mientras yo iba lijando y de esta manera pues aceleramos un poquito el proceso. Y ahora simplemente con la silicona caliente voy a ir pegando los listones. Yo os recomiendo que pongáis la silicona más en la zona de abajo porque si no cuando apretáis se puede salir para la parte de arriba y manchar el cuadro. Entonces ponerlo en la parte más baja y así cuando hagáis la presión no se sobresale y se ve luego el pegote. Primero pego los dos laterales más cortos y ahora pego
los otros dos más largos que van superpuestos en estos. Tenéis que la medida hacerla que los largos sean de punta a punta, que cubra los dos primeros que hemos puesto. Bueno, pues ya estoy aquí en casa de mi mami, Carmencita aquí presente para todos vosotros, y me voy a poner con lo que tengo pendiente, que os he dicho antes que tenía que hacer. Habéis visto el vídeo de la primera parte, así que me voy a poner con lo segundo, que doy la vuelta a la cámara y os enseño lo que es y lo que voy a hacer por si a alguien también le sirve de ayuda con algo que tenga en casa. Así que vamos allá. Bueno, tenemos este espejo de aquí, que este espejo estaba aquí en el piso. Los que habéis visto los vídeos, los primeros del todo, cuando os enseñé el piso como estaba antes, estaba aquí, que había un zapatero súper viejo y roto, y encima estaba el espejo este. Era en tono así, oscuro. Pues queremos quitar este tono oscuro porque lo quiero poner encima de los zapateros que he puesto en la habitación, pero claro, este color queda muy oscuro. Pensé en pintarlo, pero digo, un color que quede más o menos parecido. Y buscando, mi madre y yo nos recorrimos Ikea, bueno, Ikea no, Bauhaus, Leroy Merlin, diferentes tiendas, y al final en un bazar que tenemos por aquí cerquita hemos encontrado este, que no es igual, pero es el que más se asemeja al tono del zapatero. Entonces voy a forrarlo, esto es un vinilo, voy a forrarle todo lo que es el contorno del espejo para que se parezca lo más posible y así no quede tan diferente de una madera a otra. Y nada, me voy a poner a ello, esto es un momentito, pero os voy a dejar el vídeo por si os sirve de ayuda, si tenéis algún espejo en casa que tengáis así, queráis cambiar el color o imitación madera, en este caso, que es este de aquí, lo podéis hacer tranquilamente. Así que nada, vamos a comenzar. Este vinilo no era el de la mejor calidad, en Amazon lo podéis encontrar de mejor calidad, pero necesitábamos encontrar el tono que se pareciera más a los zapateros, entonces queríamos verlo en persona. Íbamos con la tabla del zapatero, de la de dentro, para encontrar un tono parecido. Como veis, en la parte de atrás tiene unas cuadrículas, esto lo trae en todos los vinilos, es como para hacernos una guía para saber dónde cortar y la medida que queremos en cada espacio. Yo una vez ya saqué medidas de todos los costados que iba a forrar, pues me corté las 4 tiras, me las dejé ya preparadas con medidas. Siempre hay que cortar un poquito sobrante, nunca cortéis justo por si acaso se os queda un poco torcido o lo que sea. Es preferible que siempre dejéis un poquito de margen. Y una vez ya lo tengo cortado, pues voy a empezar a colocarlo. Esto puede ser que a la primera salga bien, pero puede que no. Yo tuve que despegarlo unas cuantas veces porque se me iba torciendo. Entonces, con la ayuda de una tarjeta, da igual la que tengáis en casa, yo estoy usando la del wifi, pero bueno, podéis usar la que queráis. Vais levantando y vais pegando. Como veis, yo he tenido que levantarlo porque se me iba todo el rato hacia un lado, entonces se me veía lo negro de abajo de la madera oscura. Pero bueno, que esto se puede rectificar con paciencia y eso sí, la paciencia tiene que reinar en este momento porque si no nos desesperamos y entonces cuando nos quedan burbujas y cuando nos queda mal puesto. Y una vez ya lo tengo, pues voy a empezar a estirar para que cubra bien el borde. Y llegados a este punto simplemente cortamos tensando hacia la esquina con una tijera, doblamos una esquina, cortamos por la parte de abajo para poder doblar la otra y con el sobrante que nos queda simplemente lo vamos a doblar hacia la parte de abajo y listo. Ahí tensamos un poquito. Lo que puede ser es que cuando doble se salga un poquito por el otro lado, pero no pasa nada, cogemos un cúter como veis y ese pequeño sobrante lo vamos a eliminar de esta manera. Importante un cúter que corte bien porque este me dio un poquito de problema, pero si tenéis uno que corte bien mejor. Y de esta manera se queda súper disimulada la esquina. El mismo proceso lo voy a hacer en todas las partes iguales. Lo único que como aquí veis he llegado hasta las puntas, pues esta parte del medio lo que hago es forrar de un lado al otro y cuando llego justo a la línea
donde me han acabado los dos laterales anteriores, lo voy a dejar hasta ahí para no sobreponer uno con otro. Y luego pues con la ayuda de la tarjeta corto el trocito que me sobresalía aquí y simplemente lo levanto con el cúter, lo retiro y listo. Y de esta manera pues queda ahí como un pequeño empalme, pero no se nota uno sobre el otro. Y bueno, esto es bastante fácil, bueno, al menos a mí se me ha dado bastante bien. Ya había vinilado los muebles del baño de mi madre, que lo visteis en los vídeos, entonces ya como que tenía un poquito de práctica, pero bueno, que podéis hacerlo todas las veces que queráis hasta que os salga bien. Y ahora voy a darle un pequeño repasito porque había dejado huellas de estar tocando el espejo por todos lados y vamos a empezar a colocar las cositas en su sitio. Primero que todo vamos a hacer un poco la cama porque habíamos quitado la ropa de cama que tenía anteriormente. Hemos puesto unas fundas en color liso porque ya que tenemos diferentes tonos de maderas tampoco queremos que haya demasiados tonos de textiles, que podéis combinarlos siempre que queden bien. En este caso hemos puesto las fundas en color blanco y la de los cojines en un color verde que combina bien pues con los tonos marrones. La colchita la vamos a poner en un tono beige. Esta colcha tiene por el otro lado como un dibujo, pero para no sobrecargar mucho la estancia la vamos a poner por la parte lisa. Mi madre más adelante se quiere comprar una funda nórdica, pero bueno, de momento como es el dormitorio de invitados lo vamos a dejar así, ya que combina bastante bien. Y ya con la cama hecha pasamos a colocar el espejo encima de los zapateros. Según el Feng Shui dice que los espejos no se deben poner mirando la cama, pero bueno, aquí no vamos a regirnos por el Feng Shui, sino por lo que tengamos para poner en las habitaciones y lo que nos valga para decorar. Voy a estar utilizando estos libros que tenía mi madre por casa. Todos llevaban como forro en la parte de fuera, pero siempre os he dicho que busquéis porque a veces los forros que llevan los libros son muy feos, pero las tapas que llevan debajo suelen ser bonitas o al menos valen para decorar. Aquí estaba haciendo pruebas a ver si ponía la lámpara encima o la dejaba al lado y creo que quedaba mejor así. Y este mueblecito pues también luego pondremos algo más si encontramos decoración. En la otra mesita voy a poner igual 2 libros y esta velita que es de Ikea, que es de ahora de otoño, que huele súper bien. Y al lado del espejo este jarroncito que lo hizo mi madre un DIY, ya que ella se mira mis vídeos, pues también coge ideas. Y para terminar voy a colocar el cuadro que se lo he traído a mi madre para esta parte de aquí. Lo podía haber hecho más grande, pero quería aprovechar el lienzo que ya tenía en casa, así que de momento este es el que se queda aquí. Y bueno familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, tenéis muchas ideas para renovar vuestras estancias. Si os ha gustado, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.